Un día más que se va colando de contrabando, ya se pasó la mitad del día, son las 12 horas, 2 minutos. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, muy buenos días. Pero antes de empezar, le quiero dar y le quiero mandar un beso a Fausto, que pasé por la casa de mi nieto que tiene 2 años, Fausto. Hola, Abu, hola, y lo dejé. Y entonces se quedó llorando. Oh. Bueno, un besito para Fausto. Muy buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Y yo también aprovecho para saludar a Pepe, Pepe, mi viejo, que ayer cumplió sus primeros 90 años. Así que, Pepito, un beso grande. Bueno, y buenos días, Héctor Didío, el operador que hace posible que esto salga a la perfección en el día de hoy, martes 6 de abril de 2021, y también le vamos a dar los muy buenos días a Marcelo Parente, que nos ha estado dando una mano para poder hacer hoy una conexión entre la radio, donde estamos nosotros, Capital Federal o Cava, y Bariloche, de manera tal que muy buenos días también a Marcelo Parente, que también resulta absolutamente imprescindible para que este programa salga al aire. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. También a Miguel Pascuale, que es el creador de la incubadora de un nuevo multimedio que está por salir en muy poco tiempo y que es un multimedio con la particularidad de tener una vocación de servicio social, de servicio a la comunidad, al bien común, al bienestar general, de involucrarse en todo aquello que es una mejora para la sociedad en la que vivimos. Muy buenos días, Florencia Videberry, la realizadora de todos nuestros flyers, que viajan y viajan, Daniel, cada vez más gente se entera de la novedad que le resulta el programa, a veces a 700 kilómetros, a 1500 kilómetros, y me envían ¡qué descubrimiento! La brújula en Radio La Luna. Bueno, eso se da también porque bueno, las redes lo permiten. Le vamos a dar los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que en Corrientes Capital, hace posible que muchos vecinos nos estén escuchando a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Y quienes hacen lo propio allí en Mendoza, Uspallata, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Le vamos a dar también los muy buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a través de múltiples canales, porque ahora el principal, lógicamente, es la antena de la radio, todos los que se quedan enganchados en la cocina, en el comedor, en el living, en la puerta de casa, en el coche, como cuando yo vengo para la radio, pum, prendo la radio y la tengo clavada en la 1140. A todos ellos que nos escuchan a través de la antena, muy pero muy buenos días, pero también lógicamente a quienes ponen www.radiolaluna.com.ar e inmediatamente ya están escuchando el programa. También los que nos siguen por Facebook, por Twitter, por las aplicaciones que son múltiples y que también siguen siendo un medio a partir del cual hay gente que nos sigue escuchando a través de las aplicaciones, que yo creí que iban quedando atrás, pero no. Sigue habiendo aplicaciones, de manera que la cantidad de formas que tenés aquí en la zona y en el planeta Tierra para comunicarte con este programa son múltiples e ineludibles. Si algún chino no nos quiere escuchar, se la pierde, pero si quiere escucharnos, tiene la posibilidad de hacerlos a través de esta cosa tan increíblemente maravillosa que es Internet y que ha hecho que el mundo se haya vuelto pequeño. Este es el programa número 261. De manera que les voy a decir de qué se tratará este programa del día de hoy. El primer invitado, que lo vamos a tener apenas dentro de 8 o 9 minutos, es el licenciado Héctor Giuliano, un especialista, auditor, investigador de la deuda externa argentina, realmente con una profundidad, con un caudal de información y con una rigurosidad, todos datos oficiales, que cuando habla del tema de la deuda, está hablando quizás la persona que más sepa en la Argentina sobre esta cuestión. Y le vamos a hacer una serie de preguntas
que son muy importantes, porque ayer cuando hablábamos con uno de los invitados nos decía, no, pero ustedes deben saber sobre ese tema más que yo. Y efectivamente, el tema de la deuda, que alguien puede creer que se paga así porque sí, en realidad el tema de la deuda es un tema de colonialismo. No es que usted paga la deuda y se termina. No, no la puede pagar. Usted está endeudado. A la Argentina la han endeudado. Es una de las cadenas con las cuales se mantiene el colonialismo en la Argentina. No es que tan infantil como ir, juntamos la plata, hacemos un esfuerzo entre todos, nos ajustamos, en fin, exportamos todos los coches, no compramos coche, exportamos todas las camisas, no usamos más camisas, nos arreglamos con lo que teníamos, y con todo eso juntamos un montón de plata, y con todo ese montón de plata, después de un gran esfuerzo, vamos y pagamos. No, no es así. No es así, es como si San Martín hubiera creído que, bueno, que le damos unos pesos a España y España nos dejaba en condición de que fuéramos libres. No, ahora, es un mecanismo de colonialidad. Esto es lo que la dirigencia política no quiere entender. Lo entienden, lógico que lo entienden. Bueno, pero no quiere entender. Son múltiples, ¿no? Y además, ¿qué necesidad que tiene la Argentina de discutir a fondo estos temas, de discutirlos en los medios públicos, ¿sí? Con la simpleza que tiene que ser discutidos estos temas, ¿sí? Para que todo el mundo los entienda, porque si lo ponemos en lenguaje raro, lo que hacemos es desviar el foco, ¿sí? Uh-huh. Pero ayer también decían algo muy interesante, y es que la Argentina es digamos, un cuerpo con venas abiertas por todos los costados. Sí, claro. Porque nos roban los minerales, nos roban la pesca, nos roban los cereales que no se declaran a través de los puertos que los maneja quién sabe quién. No, sabemos quién. Algunas 4 o 5 nos roban la renta agraria. Nos roban la renta financiera, nos roban las rentas de las empresas de servicios públicos. Nos han extranjerizado 400 de las 500 empresas más importantes de la Argentina. Bueno, por algo estamos como estamos. Pero desde luego, es decir, este es un país saqueado. Así que dentro de esas... Yo diría otra cosa, no es solo saqueado, en saqueo permanente. Sí. En tiempo presente. Sí, es un flujo. Es un flujo. No es un stock. Cuando vinieron, justamente, ayer decíamos, en 1806, cuando vinieron los invasores ingleses y Beresford se hizo cargo de Buenos Aires, en Buenos Aires había una reserva de plata muy importante que los ingleses la robaron. Se la robaron, se la llevaron a Londres y después en un gran carruaje lo pasearon por las calles de Londres como un tributo a la invasión que habían hecho a Buenos Aires. Pero se llevaron esa cantidad y no pudieron seguir llevándose en forma sistemática. En cambio ahora todo es un flujo, es decir, todo es permanente, todos los días, las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora. Entonces, claro, después no sabemos por qué hay pobres. Y vienen los servidores del poder económico a decirte que es porque hay populismo. Estamos en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por llamar. Bueno, no, para mí realmente es un placer porque aquí sabemos que es una de las personas que más seriamente ha estudiado durante muchísimos años el tema de la deuda y prácticamente un auditor de primer orden y para nosotros es una opinión con mucha autoridad sobre la materia. Yo le quiero hacer algunas... Antes de iniciarle iniciando, le querría hacer algunas preguntas breves para unas respuestas y después vamos desarrollando porque tenemos tiempo. Bueno, okay. Hay una frase de Alejandro Olmos que dice: o se está al servicio del pueblo contra la deuda o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. Sí, la pregunta es, ¿usted sigue compartiendo Totalmente. No solamente tuve el privilegio de colaborar con Alejandro Olmos, padre, y soy muy amigo del hijo, Alejandro Olmos Gaona, sino que comparto plenamente esto.
Olmos, digamos, habría mucho para hablar, ¿no? Pero mi reflexión personal, aparte del reconocimiento hacia él, hacia todo lo que fue el empuje, es que Olmos previó, fue bastante clarividente en ver cuál era la proyección de la deuda en su momento, cosa que yo me anoticié gracias a él, digamos así, ¿no? Yo llevaba mis inquietudes y me encuentro con un tal Alejandro Olmos que había presentado una denuncia y lo empiezo a buscar a través de gente amiga. Fue todo un episodio, ¿no? Hasta que vi con él cuando él había vuelto a sacar el diario Palabra Argentina, y desde entonces me mantuve en contacto hasta que pobre falleció en el 2020, que como una burla del destino, él falleció unos pocos meses antes que el juez Ballestero emitiera su famosa sentencia, claro, ¿no? Así es. Que fue incompleta, que es muy discutible, pero no tuvo la satisfacción de estar en vida ver el resultado de esa sentencia, ¿no? Claro. Ahora, sí, lo comparto desde ya 100%, porque perdón que lo agregue, la deuda es una divisoria de aguas. Es un antes y un después de la historia económico-financiera argentina. Y no es lo mismo una economía con deuda que sin deuda. Claro. Y con este concepto, ¿dónde y cómo hace para ubicar a la dirigencia política que nos ha gobernado hasta el presente? Sería un tema de profunda reflexión político-filosófica, pero bueno, te lo resumo así. Muchos países han afrontado tragedias durante su historia, ¿verdad? Guerras, calamidades de todo tipo, pero han tenido alguna clase política de relevo. Creo que el mayor drama que tiene la Argentina es que hasta ahora no se avisora que exista una clase política de relevo, y la que existe, la que desgraciadamente gobernó a la Argentina, cualquiera sea su partido político, después de la caída del gobierno militar, no estuvo a la altura de las circunstancias, y es un continuo. Vivimos 40 años de una política de endeudamiento sistemático que es la que condiciona todo en la Argentina, porque la deuda es el condicionante total de todo lo que ocurre en materia económica, financiera y política. Claro. Caso concreto, se vuelve a dar, porque ya lo había heredado así, se vuelve a dar con el gobierno Fernández, ¿no? Asume el gobierno Fernández habiendo planteado una discrepancia muy grande, pero resulta que cuando llega se va al mazo, porque se rinde ante los acreedores financieros con el acuerdo del 4 de agosto, es decir, le reconoce lo que pedían los fondos buitre, y atrás, con respaldo del Congreso, saca a mediados de mes una ley que le da todas las garantías jurídicas para que si la Argentina incumple cualquier cláusula contractual, sea llevada a tribunales extranjeros, sede en Nueva York, donde le hacen un agujero de medio a medio peor que el de los fondos buitre del año 2005. Entonces yo digo, esa es la gran tragedia argentina. La clase política está adscripta, está subordinada a reconocer el sistema de la deuda. Yo siempre utilizo esa expresión deliberadamente, sistema, porque no es un hecho aislado, es todo un mecanismo, es todo un proceso armado, y nadie puede ir contra ese sistema. La prueba está de que estamos ante una deuda que formalmente es anónima, no sabemos a quién le debemos. El gobierno, yo lo he pedido en varias oportunidades, pero el gobierno no se da, bueno, no porque lo pida yo, que soy un francotirador, ¿no? Pero el gobierno no se da por aludido de que tiene que blanquear quiénes son nuestros acreedores. ¿Cómo? Cerró en agosto un acuerdo con bonistas externos por más de 66.000 millones de dólares y bonistas internos por más de 42, sin contar los intereses que se le reconocieron después. Más de 100.000 millones de dólares, y resulta que no sabemos quiénes son esos acreedores. Sí, la prensa filtraba que BlackRock, que Fidelity, que Templeton, que PIMCO, sí, pero no sabemos exactamente cuánto le debemos a cada uno, ni en qué conceptos.
Y justamente esa sería la base de cualquier auditoría, porque si la Argentina blanquease su insolvencia, no declarar la Argentina no puede pagar, como hace la expresidenta, que ahora es vicepresidenta, ¿no? Sí. Cristina Kirchner, es una obviedad. Nunca pudo pagar la Argentina, si hasta el último centavo de vencimiento se renueva, se refinancia, no hay pagos netos. El problema no es decirlo, es cómo se negocia esa imposibilidad de pago. En condiciones normales, cualquiera que tenga uso de razón, y además quien entienda algo de la parte profesional de económica, sabe que un deudor que no puede pagar, sea público, sea privado, tiene el recurso legítimo y natural de una convocatoria de acreedores, es decir, una suspensión de pagos y un replanteo de la negociación de sus acreencias, de sus deudas, ¿no? Claro. Es el caso típico, creo que lo hemos hablado la última vez, el caso típico de Vicentín, ¿verdad? Nadie se escandaliza por el hecho de que Vicentín no haya suspendido sus pagos y sigue en actividad porque no paró la empresa y además está negociando con sus acreedores, pero bajo suspensión de pagos. La suspensión de pagos implica el corte del devengamiento de los intereses, que es la clave. ¿Por qué? Porque la Argentina, al diciembre del año 2019, cuando asume Alberto Fernández, a estos fondos buitres externos, que son fondos buitres porque compraron deuda cuando fue la crisis de Macri, de abril del 2018, cayeron los bonos argentinos, y estos fondos buitres, con Templeton y BlackRock a la cabeza, compraron deuda argentina que había caído a una paridad del 30-35% de su valor. Un tercio. Un tercio de su valor, efectivamente. Y la reclamaron, como todo acreedor, la reclamaron al 100%, a su valor nominal, a su valor nocional. Y la Argentina se lo reconoció. Hizo un magro intento formal nada más de descontar un 1.3%. O sea, yo, fondo buitre, compré deuda argentina de que vale 100, se la compré a 30. Y luego la Argentina me la reconoció a 99. O sea, tripliqué solamente el valor de cotización. Es un escándalo. Y como si eso fuera poco, en los 9 meses que duró la negociación, desde diciembre hasta agosto, como la Argentina clamó porque no quería entrar en default, porque no quería incumplir con los acreedores, porque tenía vocación de pagar, todo lo que se cansó de repetir tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán, de que ellos no querían caer en default, como si no estuviesen en default. Pero ¿cuál fue el detalle? Que mientras tanto los intereses se siguieron devengando. Y en esos 9 meses la Argentina devengó en su contra 6.200 millones de dólares de intereses. Quiere decir que empezó negociando 66.000 y en agosto terminó aceptando 72.500. ¿Por qué? Porque capitalizó 6.200 millones de intereses. Juliano, le hago una... Perdón Sí. que te redondeo. Y eso es para los deudores externos. No tenemos la cifra, no tengo la cifra de cuánto fue la capitalización de los acreedores internos, pero calculo que debe haber estado en unos 4.000, 4.500 más. Sí, perdón. Una consulta, Juliano. Sin lugar a dudas, la deuda argentina es materia de estudios en distintos lugares del mundo por la calamitosa manera en que se ha tratado, ¿no? y el daño terrible que le está haciendo a nuestro país. Pero hay muchos otros países que también sufren esta situación, ¿no? De deudas impagables y fundamentalmente de intereses que supuestamente crecen o digamos se establecen en niveles muy altos porque quienes generan esos títulos tienen menores posibilidades de pago. Entonces, si la Argentina quiere colocar un título, va a tener que pagar, no sé, 9, 10% de interés anual. Y hay un movimiento... Hoy en día, perdón, si hoy en día la Argentina
fuese al mercado internacional con un riesgo país de 1.500, 1.600 puntos, que son 16 puntos porcentuales encima, tendría que tomar deuda a un 18-19% anual, de lo cual sería una locura. Mucho de peor. hecho, no la toma, ¿no? Mucho peor. Digo, hay un movimiento a nivel internacional que está planteando la prohibición de este tipo de intereses leoninos hacia los estados, ¿sí? Porque en definitiva los estados terminan pagando, ¿no? La contradicción de esto es te cobro un interés muy alto porque sos más pagador, pero después te reclamo que me pagues y termino pagando ese interés, que es una locura. Y como estamos viviendo un mundo globalizado, igual que los problemas medioambientales que nos afectan a todos, la deuda, el problema de la deuda afecta a la inmensa mayoría de los países pobres, y también sería un momento como para plantear globalmente algunas reglas de juego que nos saquen de esta mecánica de explotación de los países más pobres. Sí, pero ojo, esa oportunidad, pandemia de COVID-19 mediante, esa oportunidad efectivamente existe, pero notablemente ningún país la está utilizando, empezando por la Argentina, porque el gran argumento de la Argentina era, frente al endeudamiento impagable heredado de la administración Macri, un endeudamiento inexcusable, ¿no? De la cual el propio gobierno ahora está hablando de querella criminal, etcétera. ¿A cuánto asciende la deuda de Macri de los 4 años? ¿Cómo? ¿A cuánto asciende la deuda que contrae? La deuda formalmente creo que le aumentó en 2 años, porque en realidad después del 2016-2017 se aumentó con unos 82.000 millones de dólares. Eso es lo que se le puede atribuir. La recibió de Cristina Kirchner en unos 254 y creo que la dejó en 336. Más o menos esa fue la relación. Se aumentó la cifra es 82.000 millones. Perfecto. Se podría hablar más, porque en realidad la deuda que colocó Macri fue superior. Pero como hubo dos macro devaluaciones de por medio, eso licuó, expresado en dólares, parte de la deuda. Porque si tomamos en valores absolutos, lo que colocó Macri podría ser el doble, 167.000 millones. Yo estoy escribiendo un trabajo sobre eso, de cuánto fue la verdadera deuda Macri, porque Macri tomó deuda y a la vez, con las devaluaciones, fue licuando la deuda en pesos. Y entonces eso le compensó. Ahora, a ver si me fui del tema. Vos primero comentabas el tema de las tasas de interés internacionales. Lo primero que hay que decir es que esto es una regla universal. La regla universal instaurada por el establishment neoliberal desde hace décadas es, señores, las deudas por capital no se pagan, se refinancian, se renuevan continuamente por novación de deuda con el mismo o con acreedor o con un tercero. El único problema es tener plata para pagar los intereses, y entonces si uno paga religiosamente los intereses en tiempo y forma, puede vivir renovando el capital eternamente. Esto es lo que yo me he cansado de decir, lo hemos hablado en otras oportunidades, incluso con vos. Esta es la trampa de deuda perpetua, aceptar una premisa absurda a nivel de lo que sería la lógica de la ecuación financiera de cualquier negocio, de que yo puedo endeudarme en forma permanente sin tener capacidad de repago sobre la deuda que contraigo. Eso no sería válido. Siempre pongo por ejemplo que casi todos los economistas del establishment, que son de línea neoliberal, jamás aceptarían esa misma regla para sus empresas privadas, ¿verdad? Claro. Yo no puedo ir a decirle yo soy asesor de una empresa y decirle al dueño de la empresa, mire señor, no se preocupe, tenemos una deuda, pero tomamos otra y total, mientras pagamos los intereses nos la renuevan. Porque esa cuenta de intereses, como pasa siempre, empieza a crecer
Y entonces la usura, que es los intereses, empiezan a impedir la amortización del capital. Es una regla. Pero esto que yo te digo no es una invención de Giuliano, esto es una formulación académica, ¿eh? Vos vas a la Universidad de Itela, por ejemplo, que está el profesor Cruces, que lo dice sin ambaje desde hace años. Dice, pero la Argentina está bien, el único problema que tiene la Argentina es que no puede pagar los intereses. Ah, bueno, chocolate por la noticia. Resulta que el único problema es que no podemos pagar los intereses. Mira, hoy acabo de bajar, porque salió hoy en la página web del Ministerio de Economía, el informe trimestral de deuda a fin del año pasado, o sea, el 31 de diciembre. Da un stock de deuda pública en cabeza del Estado Central de 349.000 millones de dólares, prácticamente 350.000 millones. Quiere decir que en lo que va del año 2020, la deuda, bajo ya la administración Fernández, yo digo Fernández, ¿no? El gobierno bicéfalo que tenemos, aumentó 13.500 millones de dólares. En lo que va del año. En el año pasado, sí, exacto. Tomando por diferencia de saldo, teníamos 336.000. Al momento, al fin del año 19, 349, eso da exactamente 13.100 millones de dólares, que es lo que aumentó la deuda en el primer año de gestión de Fernández, y con el rótulo del supuesto éxito de negociación tenido en agosto, donde en realidad solamente en agosto se le sumaron más de 6.000 millones de dólares de intereses capitalizados por anatocismo, ¿no? El anatocismo es lo digo para los oyentes. Sí. El anatocismo es la capitalización de intereses. Yo tengo una deuda, no la puedo pagar, pago los intereses, pero llega un momento en que tampoco puedo pagar los intereses, entonces los transformo en capital y devengan nuevos intereses. Por eso el anatocismo, que es sinónimo de la usura, es el interés de los intereses, que fueron esos 6.000 y pico millones que te comentaba, negociados por acumulación mientras se hacían las tratativas, cosa que es inviable, porque en cualquier estado concursal el devengamiento de los intereses se interrumpe con la suspensión de pagos. Claro. Y la Argentina suspendió los pagos, pero no lo declaró, de tal manera que los intereses le siguieron corriendo en su contra. Es tremendo. Eso es una cosa incalificable, porque esas cosas no ocurren ni siquiera por error, ocurren por complicidad. Claro. Es decir, eso es parte de la sumisión financiera, que, ojo, fíjate que es lo mismo que está ocurriendo ahora con el fondo. A ver, ¿qué pasa con el fondo? Es claro, porque el fondo, más allá de que se sigue negociando, discutiendo la deuda tomada por Macri, ¿no? El desembolso de 44, casi 45.000 millones, ¿no? Pero nada se dice de los intereses que siguen cayendo sobre esa deuda. El total de intereses, y eso que era tomado el fondo, normalmente prestaba, siempre se dijo, es el prestamista más barato. Creo que el fondo no tiene una tasa uniforme, es un compuesto de tasas, ¿no? Es una tasa, un arancel, depende de varias variables, ¿no? Pero a mí me daba una tasa del 4,65%. Que igual es una tasa muy significativa. Ahora es altísima. Ahora que las tasas de interés internacionales cayeron al 0, al 1%, una de las cosas que está en la palestra es que el fondo tiene que ajustar también para abajo sus tasas. Pero la que fue pactada con la Argentina, a mí me da que sería un 4,65%. Porque es un 3,5 por el préstamo, pero la Argentina recibió un préstamo súper extraordinario, porque recibió el préstamo más grande de la historia argentina y más grande de la historia del Fondo Monetario. Y como sabemos, y con eso ya está planteado, ¿no?
incluso contraviniendo sus propios estatutos. Claro. No solamente por el destino de los fondos, que le prestó fondos que fueron para atender una corrida bancaria antes que para pagar acreedores, sino porque la gran paradoja es que el fondo, parece una paradoja, ¿no? El fondo es un fondo, no es un banco. Sí. Y quiere decir que el capital del fondo se integra con el aporte de la cuota de los socios, como si fuese un club. Entonces, cada país tiene una cuota aporte. La cuota aporte más importante es la de Estados Unidos, que representa el 16,5%, casi 17% del capital total del fondo. Otros países tienen el 6, el 7 altos, como China ahora, también Inglaterra, Alemania, bueno. La Argentina, el porcentaje del capital del fondo es 0,67, o sea, no llega ni al 1%, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando el fondo presta, te presta tu propio dinero, no presta un dinero como si fuese un banco que lo toma de un lado y lo toma del fondo de capital del club, que es el fondo, y te presta en función de ello. Por eso digo, la principal paradoja es que el fondo te cobra interés por prestarte tu propio dinero. Claro. El dinero. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente el fondo, históricamente, no prestaba más que el importe de la cuota de aporte del país. Es decir, en este momento, creo que expresado en dólares, la cuota argentina debe estar alrededor de los 4.000 y pico millones de dólares, ¿no? Claro. Algo así como decirte, si la Argentina se fuese del fondo y pide reintegro de la cuota, en DEC equivale a unos 4.500 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? El fondo tiene sus restricciones, no puede prestar en principio más que su cuota aporte. Eso empezó a ser relajado, entonces el fondo prestaba hasta 2, 3 veces, como máximo llegó a prestar 4 veces la cuota aporte a algún país, ¿no? Claro. Algún africano, otros países excepcionales, no sé si, no quiero macanear si Túnez o Turquía. A la Argentina le prestó 11 veces la cuota. El famoso préstamo Macri implicó por 57.000 millones de dólares, de los que fueron desembolsados 44, le prestó un valor de 11 veces la cuota. Es una locura. Qué bárbaro. Eso era para advertirles, pero es más, como las actas taquigráficas del board, del comité ejecutivo y de la junta de gobernadores del fondo son secretas, no se ve, pero lo que trascendió es que mientras Estados Unidos, obviamente con el gobierno Trump en apoyo de Macri, votó e influyó sobre Christine Lagarde para que se le concediese en esas condiciones hiper excepcionales a la Argentina. Pero los países europeos, encabezados por Holanda y también por Francia y Alemania, le dijeron de todo a la Argentina y al delegado norteamericano en ese momento, que era Claver Carone, que ahora nombraron al frente del BID, ¿no? Sí. Que fue el que declaró abiertamente que sí, que Estados Unidos influyó en el fondo para que le prestasen a Macri para sostenerlo políticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo a la relación cuota-préstamo, ya el fondo prestó irresponsablemente a un país sin la menor demostración de capacidad de repago, le prestó 11 veces el valor de su cuota. Hasta ahora, nuestro país, hasta que no llegue a otro acuerdo, el actual está suspendido, tendría que pagarle al fondo unos 4.000 millones de dólares este año, 2.000 en septiembre y 2.000 en diciembre. Y después, el año que viene tendría que pagarle unos 22.000 millones y el año siguiente, 23, otros 22.000, 21.000. O sea, una locura. Así que partimos de la base de que la deuda con el fondo efectivamente no se puede pagar y el fondo está en ganador, porque el fondo está como el acreedor que dice, bueno, está bien, está, como digo, tamborillando los dedos, diciendo, yo espero ofertas, por eso se han invertido los términos.
el fondo le exige a la Argentina un plan económico. Caramba, claro, ¿no? desde que el gobierno asumió no presentó un miserable plan económico. Ni antes ni después, menos todavía con la pandemia del por medio. Y en el ínterin entra en negociaciones, primero con los acreedores, con los cuales compromete dinero que no puede pagar, y después de los acreedores financieros, de los fondos buitres, se sienta a negociar con el fondo, con quien tampoco puede pagar. Es algo surrealista, es decir, estamos frente a una ficción financiera. Claro. Ahora sí. Esto, la contracara para quienes para quienes piensan, de nuestros oyentes, que son mujeres y hombres sencillos de nuestro pueblo, esto golpea directamente en los ingresos de los asalariados y de los jubilados. Héctor, un jubilado hoy a 20.000 pesos, tomando un valor del dólar de 140, volvemos a los $145 de la década del 90. Sí, seguramente, no hay duda. Y con un dólar que además vale menos, que tiene menos poder de compra que hace 25 años atrás. Claro, lo que vos tocás, creo que es oportuno aclararlo. Es claro, el tema de la deuda es un tema inasible para el ciudadano corriente, porque no sabe ni le explica nada al respecto, ¿no? Claro. Pero la pregunta del millón es, para esclarecer a los oyentes, ¿cómo un problema de alta finanza de la deuda le llega al bolsillo del ciudadano? Es decir, ¿cómo es que estamos pagando la deuda? El fondo normalmente exige lo que normalmente se llama una receta recesiva, ¿no? Alguien dijo, el fondo vende recesión económica. ¿Por qué? Porque el país deudor, la Argentina, queda comprometido con el fondo, como todo deudor, a garantizar que va a poder pagar los intereses y eventualmente devolver el capital de prestado. Sí. Entonces, para poder afrontar esas obligaciones, tiene que tener superávit fiscal. Y el superávit fiscal se logra actuando sobre las dos variables, aumentando la presión tributaria, los impuestos, y también los precios y tarifas de servicios públicos, y reduciendo los gastos. Entonces, la reducción de gastos se hace no solamente bajando los gastos generales, sino fundamentalmente bajando los sueldos de la administración pública y las jubilaciones. Por eso, la política llevada a cabo desde hace 3 años, 2 años de Macri y 1 de Fernández, la política es rebaja de los salarios reales. Quiere decir, los salarios reales para la gente es el salario nominal que uno tiene, descontada la inflación. Claro. A ver cuál es el verdadero poder de compra que te queda. Los salarios reales son negativos, están cayendo hace 3 años, 2 bajo Macri, 1 bajo Fernández. Y las jubilaciones, lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica el gobierno está aplicando las recetas de ajuste del Fondo Monetario, nada más que no lo dice. Claro. Pero los sueldos y las jubilaciones se están aumentando por debajo de la inflación, con lo cual quiere decir que todo el mundo estamos perdiendo plata, estamos perdiendo poder adquisitivo. Con esa recesión, no solamente se hace ahorro fiscal para tener más plata para pagar intereses a los acreedores, es decir, bajen los sueldos de la administración pública porque el Estado es el principal empleador del país, ¿no? Sí. Tanto del Estado central como provinciales, municipales, en total más de 3 millones de personas, ¿no? Pero en realidad el nudo de la cuestión no está ahí, sino en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque un país que entra en recesión importa menos insumos, ¿verdad? Porque todas las cosas que se fabrican requieren insumos y en mayor o menor medida insumos importados. Entonces, ¿qué ocurre? Al entrar en recesión el país importa menos. Al importar menos, si mantiene o aumenta sus exportaciones, le queda un saldo comercial positivo con más divisas. Así es. Y con esas divisas
el Estado las toma a préstamo el Banco Central y con eso tiene plata para pagar la deuda externa. Esa es la lógica, no sé sí, yo creo que nos está dando una clase magistral. Ahora bien, le pregunto por lo siguiente. Sí. Le pregunto por el riesgo de que un ajuste donde pretende un aumento de impuestos, que hay sectores sociales, económicos, que no están en condiciones de sostener porque no le dan las espaldas, porque ya más impuestos no puede pagar, con una caída de los ingresos, lo que implica un deterioro en el mercado interno. Al tener menor actividad interna, lógicamente todo el mundo paga menos impuestos. Exacto, es una cadena. Eso no podemos entrar en un círculo vicioso donde finalmente la Argentina entre en una espiral y se agudice la crisis. ¿O piensa que por ahí el gobierno está especulando, por ejemplo, con actividades como pueden ser la construcción o la industria automotriz, a la espera de que quienes tienen ahorrado dólares los puedan volcar a esa actividad y de esa manera compensar el feroz ajuste que se está haciendo? A ver, sí, separemos dos cosas en eso. En principio, lo que vos decías como círculo vicioso, sí. Para mí estamos en un círculo vicioso y vamos a seguir siempre porque el círculo vicioso está atado al problema financiero. Y yo siempre tengo un apotegma central. El principal problema de la Argentina es financiero, no es económico, y es el condicionante de todo. Y la deuda es el mecanismo que regula ese problema financiero. ¿Por qué? Porque todo muere en el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, porque es lo que se necesita para poder pagar deuda. Es lo mismo que si un tipo gana, no sé, 30.000 pesos y está endeudado por 3 millones de pesos y tiene que pagar de intereses por mes, qué sé yo, 20.000 pesos. Entonces nunca jamás va a poder descontar esa deuda. Claro. Dentro de ese encierro, dentro de esa encerrona, ese callejón sin salida de la deuda perpetua, el mecanismo operativo que se utiliza es, el gobierno efectivamente no puede estirar mucho más, no puede presionar mucho más con los impuestos, pero tiene dos herramientas, una externa y una interna, que le suplen eso. La externa son las retenciones, porque al aumentar las retenciones es un impuesto a la venta externa que se cobra en dólares. Y eso es una forma de presión tributaria. Una forma de presión tributaria que en el fondo sería justa porque lo pagarían las grandes empresas multinacionales exportadoras, que son las que controlan el comercio exterior argentino, porque el comercio exterior argentino está en un oligopolio de 6, 7 grandes empresas transnacionales. Lo que pasa es que esas empresas transnacionales indebidamente hacen una traslación regresiva de las retenciones al productor. Claro. ¿Me explico? Porque yo, productor, cosecho trigo y no sé ese trigo dónde va a parar. Si va a parar a un molino harinero para que a su vez se venda para fabricar pan en el mercado interno, o va a un exportador para que el exportador haga su negocio, le vende a China, le vende a cualquier otro país. El problema que yo veo es que las retenciones, que son efectivamente un impuesto, no son retenciones, son un impuesto a la exportación, no lo carga el exportador, sino que se lo traslada regresivamente al productor. Y entonces salen a chillar los productores, porque chillan contra el gobierno, cuando en realidad el que los está perjudicando es el oligopolio exportador que le traslada los precios hacia atrás. Claro. De todas maneras, el gobierno percibe más ingresos, aumenta esa presión tributaria a través de las retenciones. Que después eso dé lugar a una injusticia, como es eso, el traslado regresivo es una. Y la otra herramienta es de orden interno, que es la inflación. Porque siempre se ha hablado con justeza de que la inflación actúa como un impuesto. Sí.
Y ni hablar que el principal impuesto regresivo que tiene la Argentina, porque es sobre el consumo, es el IVA. Entonces, cuanto más aumentan los precios, más recauda el Estado por IVA, Sí. que es la clave del tema. Entonces, el Estado no se perjudica tanto en los ingresos como muchas veces se cree. Prueba está que en estos meses el gobierno se ufana que la recaudación tributaria en comparación con el año pasado está mejorando. Y sí, claro, está mejorando porque hay las retenciones con el aumento de la cosecha siguen proveyéndole una parte de divisas importante y además la inflación no perjudica al Estado, la inflación le permite licuar sus deudas. Claro. Esta es la gran herramienta, yo digo secreta, la clave de todo, que la devaluación del peso es la forma que tiene el Estado para licuar el gasto público. Esta es la premisa central. Digamos también, Héctor, que hay sectores sociales, económicos, que tienen la capacidad de defenderse frente a la inflación, modificando los precios. Claro. En cambio, jubilados y asalariados y todo aquel que tiene un ingreso fijo se ve fuerte, es el que paga verdaderamente ese impuesto, ¿no? Claro, esa es la verdadera desigualdad económico-social que se transmite con esta acción regresiva. Y por eso lo que decía al comienzo, de que este gobierno está aplicando. Vos fíjate lo siguiente, cuando se suscribió el acuerdo en junio del 2018 con el Fondo Monetario ya adelantó allí las tres mismas premisas que está pidiendo ahora. Reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Claro. Traduzcamos en realidad qué es lo que se busca con eso. Con el eufemismo de reforma laboral se entiende bajar los sueldos reales de la gente, cosa que el gobierno Macri y el gobierno actual hicieron y siguen haciendo. La inflación es superior a los salarios, el aumento de los precios es superior al aumento de los salarios, ergo el poder adquisitivo bajan los salarios reales. Segundo, reforma previsional, ¿qué quiere decir? Lo mismo y peor, porque las jubilaciones no son una dádiva del Estado, son un reintegro de lo que cada uno de nosotros aporta en la vida activa. Claro. No, es una devolución, no es. Pero en la práctica lleva a que el valor real de las jubilaciones sea menor que el aumento de los precios. Con lo cual, lo mismo, estamos en el mismo problema que los salarios. Y por eso es que las dos principales armas que tiene para reducir el gasto público el gobierno son bajar los salarios reales, porque el Estado es el principal empleador y le baja los sueldos reales a todo el mundo, a todo el personal de la administración pública, y bajar las jubilaciones, que es en realidad malversar la devolución de los aportes indexados que le correspondería a cada uno. Y en cuanto a la presión tributaria, lo mantienen en sordina porque nadie sabe. No sé si te acordás, a mediados del año pasado se dijo que Culfas, el ministro de Producción, estaba trabajando en esta famosa reforma tributaria, que no se sabía qué era, porque se habla de una reforma tributaria y nadie sabe qué es, porque una reforma tributaria no es moco de pavo, es una cuestión importante. Bueno, no, que había una comisión dentro del Ministerio de Producción que estaba estudiando, pero que estaba bajo condiciones reservadas, que el gobierno no iba a adelantar nada. Y yo pensaba entre mí, esto tiene una explicación lógica, la que te decía antes. Si el gobierno mejora su recaudación por retenciones, y mientras tanto deja que la inflación actúe como un impuesto, que a la vez trabaja a través del IVA, la recaudación del IVA ha aumentado, y también la recaudación por impuesto a las ganancias. Por eso recién ahora, tardíamente, aparece el proyecto de Sergio Massa en diputados para subir el mínimo no imponible. Pero escúchame, durante un año se estuvieron tragando la diferencia, con un mínimo no imponible que estaba en 70 y pico mil pesos, ¿no?
que cualquiera que lo acumulara más el aguinaldo le superaba esa cifra. Y ahora se reconoce de pasarlo al doble, a 160, pero después de un año que estuvieron embolsándose todo ese dinero. Así que yo creo que el gobierno está practicando un plan de ajuste de tipo fondo monetarista, recesivo, nada más que encubierto, sin decirlo. Yo digo que me opongo al fondo, yo digo que no podemos pagar, pero resulta que la Argentina sigue pagando, sigue aumentando su deuda y sigue aplicando lo que el acuerdo de stand-by que firmó Macri establecía: baja de los salarios reales, baja de las jubilaciones y aumento de la presión impositiva. Esos son los hechos. Yo siempre digo lo mismo, yo no hago juicio de valor, yo analizo hechos. Los hechos, los tristes hechos. Héctor, el tiempo se nos ha ido. A mí me hubiera gustado preguntarle también otras cosas, el sobreendeudamiento del Banco Central. Me hubiera gustado preguntarle... Es un capítulo, claro. Claro, es un capítulo, ¿no? ¿Le parece que volvamos a hablar en unos días? Sí, no hay problema, me avisas con un mínimo de anticipación y yo estoy disponible. Sí, el capítulo del Banco Central es todo un tema, yo tengo bastante analizado eso, sí. Y hay otros capítulos nuevos, ¿no? Como ahora apareció este episodio del Mercosur, que no es un episodio, y la situación esta de recesión no reversible que establece la política de cuarentena, porque esto es insoluble, es decir, bajo las condiciones de cuarentena el país no va a poder ni siquiera amagar un crecimiento, ¿no? Pero lo hablamos, me avisas con un mínimo de anticipación y charlamos, no hay problema. Vamos a tratar de ver si el martes que viene lo vuelvo a llamar a la misma hora, pero yo antes lo llamo, porque me quedaron una cantidad de temas y querría incluso su mirada sobre el Consejo Económico Social, pero hoy el tiempo se nos ha ido. Bueno, de acuerdo, yo te agradezco la llamada, estoy a disposición y bueno, de los oyentes también, lógicamente. Bárbaro. Bueno, le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta igualmente, pronto. Chao, buen día. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano, la verdad que nos dio una clase magistral. Y sí. Yo creo que el oyente que tuvo el oído ahí al ladito del ¿cómo se llama? Del parlante, el que tuvo allí recibió de manera gratuita una clase brillante, magistral, de lo que es un mecanismo perverso que lleva demasiado tiempo, porque esto es una herencia básicamente de la dictadura militar, y que la democracia no aborda en el marco del mandato de la Constitución Nacional. La Constitución dice que el Congreso Nacional es el que debe tratar la deuda y los representantes del pueblo, tanto diputados como senadores, siempre dicen que vamos a auditar la deuda, pero nunca la auditan. Siempre dicen que van a hacer algo, pero nunca hacen nada. Y siempre dejan en manos del ministro de Economía, que es una personita, el ministro de Economía, que el ministro de Economía, que es una personita nomás, tiene que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Es casi un chiste. En lugar de ser el Congreso Nacional, es decir, que a través de todo el poder soberano del pueblo diga cómo va a tratar la deuda, va a negociar una personita con el Fondo. Es como un chiste. Sí. Es como un chiste. Y bueno, eso es la Argentina, que se repite sin solución de continuidad. Y no estamos diciendo que hay que hacer travesuras, que hay que hacer malabares absurdos, que hay que patear el tablero. Estamos diciendo simplemente que hay que actuar con otra inteligencia al respecto, y eso le corresponde al Congreso Nacional. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con nuestros próximos invitados, Carlos Méndez y más tarde Gladys Esperanza. Bueno, seguimos aquí, después de estos 40 y pico de minutos con Héctor Giuliano, donde hemos recibido, acá me mandan un lujo
clase magistral. Realmente lo que hemos recibido es cualitativamente una clase del más alto nivel que se pueda dar en la República Argentina. No tengan ninguna duda. Hemos atravesado por una entrevista de una jerarquía que si habláramos con cualquier diputado o senador de la Argentina u otro economista no podría llegar a este nivel de claridad conceptual que nos ha transmitido Héctor Giuliano. Pero yo creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo de todas las semanas. Ahí me siguen enviando mensajes, sí, la verdad que sí, fue una clase magistral. Y creo que estamos con nuestro amigo Carlos Méndez. ¿Es así, Carlos? Sí, Mario, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Y no podía ser de otra manera. Carlos, bien. Te hemos adelantado un poquito el horario y quizás te hayamos interrumpido el almuerzo. No, si yo almuerzo después del programa. Muy bien. Estoy medio nervioso, ¿viste? Igual que nosotros. Digamos bien. Igual que nosotros. Bueno, Mario, vamos a aprovechar el tiempo porque hay tanta información y tratando de quedar a la altura del entrevistado anterior. Teníamos pendiente, Mario, lo que va a suceder el próximo domingo, que son elecciones en algunos países andinos. Sí. En concreto, digamos, los que tienen votaciones más importantes y que definen hechos cruciales son Ecuador y Perú. En el caso de Ecuador es el balotaje, en la segunda vuelta, después de un incidente entre quién iba a acompañar al que había triunfado en la primera vuelta, al candidato Arauz. Finalmente, digamos, el Consejo Electoral de dicho país determinó que lo fuera el candidato Lasso. Ya a pocos días, ¿no es cierto?, de la elección del próximo domingo, ya hay sondeos de opinión que son más o menos en el siguiente orden. Arauz estaba en ventaja hacia algunos días pasados, pero posterior a un debate presidencial que se hizo algunos días atrás, se ha revertido la opinión de la población, del electorado argentino. Estos son sondeos de opinión, ecuatoriano. Son sondeos de opinión, por supuesto. Coloca a Lasso con una aproximación al 37,5% y Arauz con el 36,5%. Bien, ¿qué es el resto? El restante, digamos, está compuesto por un porcentaje muy alto de indecisos, sobre el 28,8%, y también a los llamados que el candidato que quedó en tercer lugar, Yacu Pérez, que ha llamado, digamos, a anular el voto el próximo domingo. Recordemos que en Ecuador, al igual que en Perú, el voto es obligatorio, entonces es importante la asistencia a los centros electorales. Esa es la situación. Quiere decir que no hay un favorito. Lasso está siendo en este momento el favorito. Esa es la situación como bueno. ¿Y eso será confiable o eso es una operación de último momento y después la...? Bueno, sí. Bueno, por eso me salió ese argentino que me apareció de repente. Yo creo que fue el inconsciente, ¿viste? Sí. Los datos estos son de una encuestadora adscrita a Gallup Internacional. Ese es el y que se hizo en función como dije anteriormente, al debate presidencial, que lo siguió alrededor de un 78% de la población. Muchísimo. Así que, claro, esperemos, digamos, la indecisión, digamos, el próximo domingo, que es lo que va a suceder. Lo que sí, digamos, lo más preocupante, yo creo que estos porcentajes que uno le va soplando la nuca al otro, el tema de los indecisos. Hay un alto porcentaje sobre el 30% en los menores de 25 años en cuanto a indecisión, y por otro lado este llamado a anular el voto que hizo la tercera fuerza, no es nada menos casi un 20% del electorado, que representa Yacu Pérez. Entonces esa es la situación del Ecuador, Mario. Ahora en Perú, donde el voto también
es obligatorio. La situación es, hago el paréntesis, de que aquí en La Plata votan alrededor de 20.000 peruanos acá en la ciudad. Sí. En otros países se ha prohibido el voto de peruanos, en otros países del exterior. En Chile, ahí está. Mire, qué olvidadizo. En Chile se prohibió, en Chile la población migrante más importante y más numerosa es la peruana. Y como es el voto obligatorio, entonces es obligatorio y además es multado. Entonces la gente recurre a las urnas por esa obligatoriedad. Y entonces no van a, por la situación epidémica, la cuarentena que existe en Chile, no van a votar la población peruana. Acá sí, acá en La Plata hasta hoy día, en La Plata más de 20.000 peruanos lo van a hacer. Claro. Ahora, viendo el tema de la pandemia, que digamos es el tema que nos recurre a todos los países sudamericanos, tenemos ya en Perú tenemos 3 candidatos presidenciales de los 18 ya tenemos 3 candidatos que están con el virus, que están infectados. Claro, uno hace 2 días, el exfutbolista Jorge Forsyth, que tiene, digamos, alrededor de un 10%, o sea, tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta, que más bien el objetivo de la elección del domingo es eso, digamos, saber quiénes de los 18 candidatos, hay 4 con expectativa de pasar a segunda vuelta, o nuevamente de acuerdo a las encuestas. Y los otros 2 también que están con el COVID son Julio Guzmán y Ciro Gálvez. Yo no sé si también esto en la imagen de los candidatos influye el hecho que estén con COVID, digamos, en el electorado. No sé, pero es tan común hoy el COVID que no creo que pueda afectarlos demasiado. Claro, pero en el caso de uno de ellos no pudo asistir, Julio Guzmán, no pudo asistir al debate que se le correspondía a él participar el miércoles recién pasado. Claro. Entonces, lo que nosotros podemos esperar o pensar de la situación en el Perú es que se defina, ¿no es cierto?, se van a definir los 2 candidatos, ojalá, digamos, que sea bastante claro, para que pasen a segunda vuelta. Y después la otra cuestión, sí que esto, digamos, se puede aventurar, el Congreso unicameral, que tanto tú como yo admiramos, así es, va a seguir tan fraccionado como ahora, reflejo, digamos, del sistema de partidos caóticos, digamos, que hay en el Perú, y que por lo tanto que el futuro gobierno sea el candidato que acceda a la presidencia va a carecer de mayoría parlamentaria. Entonces va a haber esa situación compleja de lograr mayoría parlamentaria dentro digamos del Congreso en el Perú. Ahora, ¿qué sustancia? Esto es una reflexión un poquito más profunda y no tanto informativa. ¿Qué sustancia político-cultural hay en el Perú que las fuerzas no logren agruparse en un volumen significativo y que esté tan increíblemente disperso el voto? Porque si los primeros están en 10%, quiere decir que hay 9 de cada 10 personas, los que van primero, hay 9 personas que no los votan. Es realmente el emergente de un poder político naturalmente débil. Correcto. ¿Cuál es la sustancia político-cultural que corroe la posibilidad de construir realmente un poder que, llegado al gobierno, pueda mejorar la calidad de vida de los peruanos? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Claro, bueno, mira, yo poco conocimiento tengo de las internas peruanas. Lo que sí, lo que ha corroído a la mayoría de los partidos ha sido la corrupción. Claro. Y la denuncia de la corrupción y el enjuiciamiento, ya lo dije la semana pasada, en Argentina, digamos que han sido sancionados los gobernantes
acusado de corrupción. O sea, más aún el caso de uno que en investigación se suicidó, que fue presidente más de una vez. Creo que esto, digamos, Alan García, puede responder tu reflexión. Lo sucedido con el APRA, porque el APRA era un partido sólido, consolidado, de carácter progresista y socialdemócrata del Perú, y ese partido como con esa sigla, digamos, de APRA, hoy día ya no existe. Y yo creo que eso también son los temores que, no sé, puede que también transcurran en Chile en las próximas elecciones. Hay también una cantidad de partidos tratando de aglutinarse, pero hay aunque la raíz sea diferente, pero la raíz en el Perú pareciera ser el tema de la corrupción. Ahora, con corrupción y todo, Alan García era un líder de enorme magnitud. Da la impresión que tampoco aparece en Perú un liderazgo de esa enorme magnitud que fue Alan García, más allá de su final trágico con el suicidio tras las denuncias de corrupción. Vayamos a Chile, Carlos. Mira, pero previamente, digamos, sí, esto es Chile. Es lo que voy a hablar de Bolivia, pero tiene que ver con Chile. O sea, para que no estemos siempre vendiendo pálidas, ¿no es cierto? Acá Bárbaro. hay una noticia que ha tenido poca trascendencia, tanto en los medios chilenos, y me parece que en el boliviano sí. Es una aclaración, o sea, una entrevista del ministro. Las entrevistas de los cancilleres son importantísimas. Entonces, acá, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, en una entrevista domingo pasado, planteó que no deberíamos descartar la posibilidad de que en algún momento alguna autoridad chilena pueda estar en Bolivia o viceversa. Entonces, de esta manera, Maita confirma la senda señalada por el presidente Luis Arce. En algún momento esto lo vamos a profundizar más, Mario, en su discurso con motivo del Día del Mar, el pasado 23 de marzo, donde el presidente Arce cambia el tono de la época de Evo Morales, y por lo tanto él plantea de que su gobierno va a buscar un clima de paz y confianza con Chile. Claro. Esto significa, digamos, un acercamiento bilateral entre ambos países y el restablecimiento de relaciones diplomáticas que están cortadas. Entonces, este es un tema importantísimo para ambos, la declaración del canciller boliviano, Rogelio Maita, donde hace una ratificación de una política de Estado de parte de Bolivia, y que es diferente a la que anteriormente existía, digamos, con el presidente Evo Morales. Entonces, vamos a ver esto cómo se sigue desarrollando, digamos. Después hay muchas, en sus declaraciones, en su entrevista, buenas palabras, buenos términos, como los que existen entre Chile y Argentina, de amistad, que somos países vecinos, etcétera, pero y aquí paso inmediatamente al otro tema, para ir cerrando, el tema, digamos, de cómo se hace esto, cómo se implementa, cómo esto existe en la práctica. Sí. Y aquí voy, Mario, que aquí en Chile, dada el tema de pandemia, etcétera, hay una situación que tampoco se ha comentado mucho, porque somos países y ciudadanos, poblaciones con mentalidad centralista, que ha transcurrido en el sur chileno y sur argentino, entre las ciudades de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, y Puerto Natales, digamos, de la región del Magallanes. Ahí hace algunas semanas atrás, tal vez un mes y medio, una dirigente de residente chileno en la ciudad de Río Turbio, y 28 de noviembre, Lidia Villarruel Molina, pidió, digamos, al embajador chileno acá en Buenos Aires, ver la posibilidad de que 2.000 chilenos residentes en dicha zona argentina pudieran viajar a Puerto Natales a vacunarse. Hay vacunas en Chile, somos chilenos, vamos a vacunarnos. Bueno, por las razones de restricciones fronterizas, eso no se pudo hacer. Entonces ella continuó su tarea con su yerno, un concejal de Río Turbio, Samir Seidán, y recurrieron entonces ambos a un senador chileno, cuestión de que se trasladaran, más bien se donara a Puerto Natales, 15.000 vacunas
porque dicha localidad, ya Puerto Natales ya está vacunada en su totalidad, y se envíen a Río Turbio y entonces sea utilizada para los residentes en dicho lugar y que dicha, digamos, y que sea utilizado, digamos, por lo que se necesite, obviamente que ejercido, digamos, por las autoridades sanitarias argentinas o provinciales, en ese caso de la zona. Bien, esto, Mario, no se ha implementado. Está, digamos, en los que hubo, están, digamos, puros saluditos, declaraciones, incluso que van creciendo, digamos, de tono. Y llama la atención porque anteriormente Chile había donado al Ecuador y al Paraguay 20.000 vacunas. Entonces, uno se pregunta por qué esos trámites son tan latosos y acá participando autoridades provinciales, municipales, provinciales y también el senador chileno, que es de la zona del sur de Magallanes y ha estado en toda esta gestión, no se puede implementar. Entonces las disculpas que se dan de que esto hay que recurrir a las cancillerías, etcétera, etcétera. La semana pasada, Mario, nosotros hicimos una crítica y demostramos la falencia y la inoperatividad de una instancia regional como es el Mercosur. Acá también tenemos que decir lo mismo. Yo varias veces en este programa, sin detallarlo, he hablado del Tratado de Maipú, que lo firmaron nuestras presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner el 30 de octubre del 2009. Y en el mes de enero o febrero, no me llama la fecha, pero es por ahí, el presidente Fernández visitó con Piñera a Piñera y hicieron también un acuerdo que más o menos ratifican todo aquello, digamos, de la integración y la cooperación entre ambos países, pero que además, y aquí está la gravedad del asunto, esto está implementado con un organismo o debiera implementarse con un organismo que ya existe en la región, que es el Comité de Integración Austral. Es un comité que existe a través del Tratado de Maipú, que trata todos temas económicos, culturales, obras públicas, educación, salud, agricultura, etcétera, 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 y que está constituido por Argentina, provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y por el lado chileno la región de Aysén y la región de Magallanes. Es decir, es una instancia donde participan las autoridades políticas de dichas regiones y provincias, llámese gobernadores, intendentes, lo que corresponde, y que realizan reuniones periódicas. Entonces, si no pueden solucionar estos problemas que tienen que ver con la población, que son poblaciones de frontera, no dije, pero digamos la distancia entre Río Turbio y Puerto Natales son 30 kilómetros y eso obviamente se puede transitar en menos de una hora, y está cortado por las razones de epidemia, bueno, entonces uno no trata de buscar, digamos, la explicación y no hay ninguna explicación. Esa es la burocracia, nada más. Claro. Porque escúchame, ¿qué van a discutir? No hay nada para discutir. Hay que inmediatamente implementar, traer las vacunas, vacunar a la gente, claro, y resolver el tema. Que no tiene el permiso, etcétera. O sea, yo creo que ahí son celos, Mari, y esa cuestión, digamos, es lo que hay que revisar. Aquí hay que revisar y profundizar aquello cuando hablamos de la patria grande, de la hermandad, la solidaridad, la fraternidad. Hay que hacerlo, digamos. Porque estas reuniones de comité de integración, Mario, a las cuales hay mucho verso, hay muchos besitos, intercambios de banderines, cócteles, etcétera, pero no, yo sí veo, digamos, el acuerdo que firmaron actualmente el presidente Piñera Fernández hace un par de meses atrás, son los mismos que firmó en su tiempo Piñera con ¿cómo se llama?, con Macri, y anteriormente Cristina con Bachelet. Claro, y bueno, pero viste, ahí siempre hay o burocracia o celos, esto hay que tratarlo y superarlo desde el sistema educativo, desde los primeros años de todos nuestros niños en América Latina, para que cuando pase el tiempo sientan el mismo amor por su país que por el país vecino.
Y bueno, esto es una prédica que de todas maneras no habrá que bajar los brazos y habrá que seguir remando para que eso ocurra en algún momento, hasta que alguna vez el límite no sea otra cosa más que una cuestión administrativa, Claro. y no una cuestión política que nos divida. Correcto, Mario, porque el marco legal institucional y bilateral entre ambos países existe, que es el Tratado de Maipú y el Comité de Integración, que existe y se reúne en la integración austral entre las provincias y regiones que anteriormente señalara. Así es, somos una de las fronteras más extensas del planeta Tierra y la hermandad es el único camino que nos puede llevar a una gran integración. Carlos, te mando un fuerte abrazo y volvemos la semana que viene. Muy bien, igualmente para ti, Mario. Bueno, gracias. Hemos hablado con Carlos Méndez, nuestro columnista, que nos ha hecho un panorama de información de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile y Argentina. Realmente un informe excepcional. Yo diría que vayamos a un tema musical, si Héctor llega a tener allí en la punta, para ablandarnos, relajarnos un poquito e inmediatamente entrar con el último tema que realmente nos está preocupando, que es hablar con Gladys Esperanza y con Mónica Pavicic por el drama que están viviendo en la Patagonia quienes perdieron absolutamente todo tras los incendios y que ahora nos exigen a cada uno de nosotros la solidaridad con quienes hoy no tienen nada y lo necesitan todo. Bueno, seguimos aquí, mientras vamos resolviendo los temas tecnológicos que tienen que ver con la posibilidad de comunicarnos al mismo tiempo con personas que están en distintos lugares. Creo que ya estamos en contacto. Bien, perfecto. Entonces ya estamos en contacto con Gladys Esperanza. Gladys, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola Mario, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo encantada de estar otra vez en tu programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien y lógicamente preocupados por la situación que están atravesando todos aquellos que en el sur y tras los incendios perdieron vivienda, perdieron el hábitat, los árboles, la vida silvestre, los animales, en fin, esta tragedia. Y vos estás involucrada en una acción solidaria que nos gustaría que nos hicieras una descripción de la situación y también que después nos dijeras cuáles son las acciones que vos entendés deberíamos hacer para poder mitigar, paliar de alguna manera este drama que están viviendo quienes habitan este hermoso suelo argentino. Gladys, si querés podemos sumar a Moni a la comunicación, que es la persona que nos va a hablar desde el sur. Sí, cómo no. Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, me encantaría que Mónica se sume ya mismo. Bueno, ya llamamos también. Ahí está. Y yo simplemente decirles que soy como un nexo, como un puente, porque quien vive en el hoyo, a pocos kilómetros del Bolsón, y tanto ella como su familia y cientos de vecinos han quedado muy damnificados por este incendio, es Mónica Pavicic, una compañera mía de trabajo, pero luego una querida amiga. Así que, bueno, estamos trabajando muy de cerca para ver qué necesidades tienen concretamente estas personas y hacerles llegar esas ayudas y no cualquier ayuda. Esto es lo más importante, no cualquiera, sino esa que sabemos que les va a permitir en el corto plazo retomar sus vidas dentro de lo que es la normalidad después de haber perdido todo. No sé si... Estoy tratando de comunicarme con Moni y no contesta el llamado. No contesta. Voy a intentar nuevamente. Ellos están ahí porque justamente hoy... Opa, perdón. La perdimos a Gladys. Bueno, ya estamos. Ya estamos con Gladys. Digamos lo siguiente, Daniel, y para todos los que nos están escuchando. Ahí estamos de vuelta conectados con Gladys. Gladys, nuestros oyentes son oyentes ciudadanos, es decir, son oyentes de la ciudad, de barrios con casas de cemento, donde pueden tener un accidente que se te incendie la casa, que es una desgracia, pero es difícil comprender desde los barrios que nosotros habitamos que esta gente perdió no solo
todos los bienes que tenían en su casa, la propia casa, sino que además el fuego arrasó con todo lo que los rodeaba, que son sus fuentes de vida, además. Sí. Son sus recursos. Esos recursos les sirven a ellos para sus economías familiares. Fueron 8.000 hectáreas que se han quemado y no ha quedado nada. Tampoco han quedado casas en pie, los techos se han desplomado, los interiores de esa casa, lo que esa casa pudiera tener, ya sea en un electrodoméstico o en un mobiliario, en una cama o en una cocina, todo fue tomado por las llamas. Y lo que decía un minutito antes de que se corte la comunicación es que ellos además han estado sin luz y sin agua todas estas semanas. Si hay problemas si hay problemas para comunicarnos con Mónica es porque justo hoy están restituyendo unos postes para que por lo menos la gente, si puede tener electricidad, puede tener acceso a, no sé, a una heladera, porque hoy tienen la conectividad. Quienes tienen generadores eléctricos pueden conectarlos 1 o 2 horas al día y allí, no sé, tener algún alimento en la heladera que alguien les dio, en la heladera de un vecino solidario que todavía conserva la heladera. Bueno, la verdad que como vos decís, Mario, para los citoyens, para los que vivimos en la ciudad y encendemos con un interruptor la luz o con una canilla y obtenemos agua caliente, pensar que esta gente hoy está viviendo tal vez en una cancha de básquet, en algunos galpones que ofreció la municipalidad y sobre todo en algunos terrenos que mucha gente solidaria les ha prestado para que instalen allí una carpa o 2 carpas en función de esas familias que lo han perdido todo. Y bueno, es muy importante que no perdamos la sensibilidad, ¿no? Y que pensemos que la gestión de esta catástrofe tiene que ser ordenada, tiene que ser organizada. Te doy un ejemplo. Hay una persona allí que vive y tiene toda una economía doméstica en torno de la producción de alimentos muy artesanales y de las zonas. A esa persona lo primero que se le han comprado son los utensilios para que retome lo antes posible esa producción y ella no solamente reciba ayuda, sino que casi de inmediato esté generando nuevamente los elementos que ayudan a su economía. Pienso en ella como pienso en los artesanos o pienso en la gente que vive de la cría de los animales, que como muy bien dijiste al inicio, un fuego arrasa con todo. Un fuego arrasa con la flora, arrasa con la fauna, arrasa con las viviendas. Entonces, el entramado que hay que reconstituir es muy, muy desde abajo, muy desde abajo. Hay que pensar, bueno, ¿cuándo volverá a estar la escuela, o el puesto sanitario, o el comedor comunitario? Hay que pensar desde cero, y eso también lleva tiempo, y si la sociedad civil se puede organizar y hacer algunos aportes, contribuimos a que ese tiempo tenga tal vez menos minutos o menos horas de postergación. Así que, bueno esto es lo que... Siempre hay gente dispuesta, pero a veces la gente no sabe cómo podría colaborar, qué formato tendría esta colaboración. Estamos hablando entonces de una zona particular que es el Hoyo, cercano al Bolsón. Sí, el Hoyo y unas poblaciones que quedan allí cerca en las zonas del Pinar, pero no quiero ser injusta porque tengo muchas personas conocidas que están a lo largo del Bolsón, algunos están 20 kilómetros al sur, otros están más cerca del lago Puelo, otros en el Hoyo, y todos están poniéndose a la cabeza de alguna ayuda solidaria. Mi vínculo con Mónica, que es a quien nosotros le acabamos de mandar, 100 kilos de abrigo, solamente le mandamos calzado para afrontar el invierno y abrigo. Esas 2 cosas para todas las edades, y te cuento una pequeña anécdota, y es que 100 mujeres de una colectividad, de una comunidad religiosa, nos tejieron 100 chalecos de lana para niños en 2 semanas, así que pudimos mandar 100 chalecos de pura lana, con lo cual los pechitos van a estar abrigados ahora que llegue el frío. Bien. Y en este momento, después de esa primera ayuda, y por supuesto también el envío de dinero que se utilizó para eso y para la compra de muchos insumos de higiene para las mujeres,
para las mujeres que tienen sus menstruaciones y que, como vos sabés, es un periodo donde la higiene es muy importante y si no tenés agua tenés que proveerte de los recursos los más saludables. También hicimos un aporte para localizar e identificar a estas jóvenes y poder ayudarlas. Y ahora estamos pensando en que se van a necesitar generadores y nos gustaría mucho que el destino de ese generador o esos 2 generadores, en función de cómo nos vaya, sean un comedor comunitario, una escuela o una salita de salud. Entonces sabemos que allí no se la mandamos solo a una familia, sino que se la mandamos a una comunidad que visita ese espacio con periodicidad y estamos, permitiendo que funcione un termotanque eléctrico y haya un poco de agua caliente. Por ponerte un ejemplo, Mario, pero hay miles de detalles. ¿Y cómo se puede aportar a esa campaña? Sé que están juntando dinero para comprar esos generadores. ¿Tenemos alguna cuenta en la que podamos...? Sí, Dani, tenemos. Lo que pasa es que no estoy pudiendo entrar. Ahora ya mismo estoy tratando de entrar para decirles cuál es esa cuenta. Y si veo que falla en este momento, lo que sería una pena enorme, voy a tratar en lo inmediato, lo antes que pueda, de volvérselo a mandar. Pero tengo por acá a dónde se puede enviar esta ayuda solidaria, que todos tienen que saber que por más pequeño que sea el aporte, suma. Bueno, nosotros de todas maneras nos comprometemos durante unas semanas a repetir el pedido, así que si no está hoy, lo iniciamos el día viernes. Y nos sumamos a esta campaña que iniciaste con tu gente amiga para tratar de colaborar con este desastre que, digamos, no son más de 250 viviendas que se han perdido. 250 familias que de un día para el otro están sin techo y es un drama. Para mí es un número inmenso, Dani. Yo siempre pienso que a veces una familia es un número inmenso, pero tenés muchas más posibilidades de darle una ayuda inmediata. 250 familias que además establecen con la naturaleza un vínculo tan especial, tienen que volver a alfabetizarse, porque, insisto, ahí donde había un bosque ya no hay nada. Claro. Entonces es de mucha más complejidad emocional, diría, no solamente socioambiental, sino también afectiva, porque, como decíamos al principio de esta charla, el vínculo de ellos con esos recursos naturales, a los que por supuesto ellos explotan en la medida de sus necesidades, pero también cuidan y conservan y ayudan a que se conserve, esto, se ha perdido, y eso sí, va a llevar años, porque ahí la naturaleza se toma otro tiempo. Pero nosotros tal vez podemos levantar la casa, levantar las paredes, colocar los techos de chapa, pero no sé, la naturaleza se va a tomar otro. Por algunas declaraciones que hemos escuchado, la sensación que yo tengo, no sé si vos coincidís, es que la mayoría de estas familias tiene la determinación de quedarse allí, de volver a reconstruir el bosque, no solo las casas y todo lo que se perdió a nivel material, sino ayudar a la recomposición del ecosistema del lugar. Y demostrando además que hay un profundo amor, ¿no?, por ese sitio y afrontar esta catástrofe de esa manera, ¿no? Es así como lo describís, y yo le agregaría allí, es que esto también va a ser un motivo de lucha de ellos para que no sean reubicados en otras tierras, porque ellos viven en esas tierras, tengan o no sus papeles, sus títulos de propiedad o como quieran llamarlos, pero esas son sus tierras, ahí ellos plantaron sus raíces, ahí criaron a sus hijos, con esa tierra ellos interactúan permanentemente, y la idea no es pensar que además ellos van a abandonar esto después de toda la pérdida que han sufrido. Algunos aceptarán su relocalización, pero muchísimos no quieren ser relocalizados, quieren estar en sus territorios. Claro. Entonces, esto también nos lleva a una discusión que es claramente, todo es política, por supuesto, pero esto es
es un tema con claras aristas políticas. Sí, además, la gente quiere quedarse. Dos temas, ¿no? Por un lado, la terrible sospecha de que estos incendios fueron intencionales, y que pueden estar vinculados a intereses de lo más espurios que tienen que ver con la pelea que está dando el pueblo del Chubut contra la minería a cielo abierto, y por otro lado la falta de respuesta del Estado en todas sus manifestaciones, no solo desde el Estado nacional hasta los estados municipales y provinciales, ¿no? Que ante una situación así deberían movilizar todas sus posibilidades, qué sé yo, la gobernación de Chubut no se está haciendo cargo de lo que está pasando. Da esa sensación, ¿no? Bueno, yo creo que eso también empuja mucho a la sociedad civil a organizarse y saber que hay cosas que no pueden esperar y que por eso somos tantos los que nos hemos organizado, pero de una manera muy consciente, porque yo lo que destaco del trabajo de este grupo con el que estoy colaborando es que están pensando esto en términos de una gestión, un poquito a largo plazo y que le devuelva a cada uno algo de la dignidad. Me parece que esta es la diferencia más profunda que yo encuentro y por eso estoy tan, ¿cómo te puedo decir?, tan comprometida y con tantas ganas de colaborar, porque cada cosa, cada peso que reciben o cada cosa que piden, ya te están anticipando cuál es su destino, por qué lo pensaron así, qué creen que sucederá luego de que esto sea recibido y sea entregado a alguien. Lo que yo siento es una tremenda planificación. Y querés que te diga, en este momento me parece muy saludable que se pueda planificar. Por decirte una cosa, pueden llegar toneladas y toneladas de ropa, pero si, bueno, esa ropa hoy no tiene un destino, queda allí, no sirve. Entonces, luego uno dice, bueno, acá hay 5 pesos. Bueno, yo sé que con estos 5 pesos puedo ayudar a determinada persona. No son 5 pesos, eso es una ironía, y esa persona va a poder recomponer muchísimas más cosas que si yo simplemente le doy un plato de comida o le doy una frazada. Además, puedo colaborar con una frazada, pero están uno a uno. No quiero redundar mucho en la explicación en caso de que yo sea confusa, pero me parece que lo que han logrado es identificar familias con nombre y apellido, familias con sus miembros y estar pensando qué necesita cada una. Me parece que, bueno, es una labor que merece ser acompañada. Sí, claramente. Bueno, digámosle a los oyentes que estamos hablando del hoyo, que está al sur del Bolsón, pocos kilómetros, muchos más kilómetros al sur de Bariloche, que ya no es la provincia de Río Negro, como sí es el Bolsón, sino que es la provincia del Chubut. Digamos que en la provincia del Chubut, como dijo Daniel, hay un gobernador que prometió no a la minería a cielo abierto, pero esa promesa la tiró al mar y se comprometió con las empresas mineras, traicionando su mandato como candidato. Digamos también que las poblaciones son las que se oponen a la destrucción del ambiente, y que las poblaciones son las que protegen el ambiente, que por tanto es absolutamente importante que ellos le demos satisfacción a ellos para que se queden donde quieren vivir, pero que entendamos también que eso es bien para ellos, es bien para el ambiente y es bien para todos, de manera que en esta acción que podríamos llamar solidaria, es una acción por el bien de todos, no solo de ellos, sino también de nosotros, porque si las grandes corporaciones económicas, mineras, petroleras, logran desalojar a todo el mundo y hacer tierra rasa, porque ellos lo único que les interesa es el extractivismo para la ganancia económica, la destrucción ambiental que vamos a sufrir es monumental. De manera que es por el bien común que nosotros convocamos entonces a esta acción solidaria que iremos, Gladys, aclarando un poco cómo hacerla en los próximos programas. Sí, yo te pido disculpas, Mario, porque no estoy pudiendo entrar en Internet para pasarte los datos, pero me comprometo
en la tarde de hoy, pero antes del viernes, a decirte cómo nos podríamos organizar también eficientemente para que ni bien ellos estoy queriendo juntar este dinero para los generadores, pero quiero que se puedan comprar allá para que los comerciantes de allá también no pierdan y no se los mandemos de acá. Entonces estoy haciendo una enorme cantidad de averiguaciones, así que me comprometo contigo y con Dani a mandarles la información puntual lo antes posible para que quienes quieran, quienes puedan colaborar, sepan que todo suma. Bárbaro. Y aprovechamos también, sí, no, por ahí probablemente en la audición del viernes por la tarde, que es un espacio que dedicamos a la discusión de temas ambientales, vemos si podemos sacar alguna persona del hoyo para hablar de estos temas y bueno, y para asumirlo ya como una actitud de trabajo militante, nuestra colaboración con la recuperación de estas familias. Me encanta, me parece hermoso. Bueno, a ver, sería ideal que pudiéramos en esa ocasión sí poder conversar con Mónica. Vamos a tratar de ver si para ese momento estos postes de luz están, porque hoy, bueno, repito, no les permitían conectar los generadores porque hay mucha gente trabajando en la ruta y en las cercanías, pero tal vez para el viernes tengamos un poco de mejor suerte y ella pueda participar del programa. Sería ideal porque, bueno, estaría en primera persona contando. Como dice Mario, yo estoy a miles de kilómetros, pero bueno, realmente con el ánimo, el grupo de nosotras de acá de Buenos Aires está muy próxima. Mónica siempre dice, parece mentira, estamos a más de 1.800 kilómetros y estamos trabajando juntas como si recorriéramos el mismo pasillo de una escuela, y es así. No, es así. Y además quería decir una última cosa. Me parece que estas prácticas pueden tener un efecto multiplicador, ¿no? Porque esto concientiza, como decía Mario, no solo en la actitud solidaria de atender una emergencia, sino concientiza en la necesidad de ocupar el territorio, en la necesidad de defender el ambiente, en la necesidad de construir redes sociales que nos defiendan por encima de los políticos de turno que que generalmente están bastante alejados de las poblaciones y bueno, me parece que son las buenas prácticas y las cosas que nos van a ayudar a poner un granito de arena para tener una sociedad distinta, ¿no? Yo sí, creo que sí. Y bueno, y les agradezco un montón que hayan tomado el guante de esta iniciativa y que nos hayan ofrecido este espacio que, como siempre, para mí es muy hermoso y es de mucho aprendizaje. Así que yo agradecida, y entiendo que el equipo que está ya trabajando también por todo lo que podamos seguir pensando juntos, más allá de lo que se recaude. Sinceramente, todos estos conceptos que ustedes están vertiendo son lo que importa que nos quede a cada uno de nosotros, ¿no? Bárbaro. Felicitaciones, Gladys, y seguimos en contacto. No, dale, seguimos en contacto. Les mando un fuerte abrazo. Beso, Mario. Un beso. Dani. Un beso. Chau. Bueno, hemos hablado con Gladys Esperanza, ustedes la han escuchado. Qué situación donde estamos hablando de uno de los lugares más bellos del planeta Tierra, cerquita del lago Puelo, un lugar paradisíaco, extraordinario. ¿Sabes qué ocurre, Daniel? Todos deberían conocer estos lugares. Entonces se generaría un vínculo distinto. Se habla del turismo muchas veces como un negocio, pero habría que lograr que nuestros niños vayan a todos estos rincones y entonces amarían la patria, amarían el lugar, amarían el ambiente, a los pobladores de esos lugares, y se generaría un vínculo distinto. Hoy, lamentablemente, en medio de la pandemia aún más, pero en el marco también de una ideología nefasta, que solo piensa por uno mismo, que se desentiende de la suerte del otro, que nos lleva al egoísmo,
al individualismo extremo, nos desvinculamos de los demás. Y todo esfuerzo que nos lleve vincularnos a los demás, nos parece que es un sacrificio inútil. Y la verdad es que nosotros somos porque hay otros. Si un día, mira, este ejercicio tomalo con un poco de humor, Daniel. Pero suponete que un día descubrimos un planeta más grande y más hermoso que la Tierra. Entonces todos los habitantes de la Tierra nos vamos a ese planeta, ¿no? Subimos a una nave, como el Arca de Noé, y nos subimos todos. Y nos vamos a aquel planeta, pero de pronto quedó uno acá. Uno quedó. Y ese uno está desesperado. Y alguien le responde, no, vos quédate con todo. Quédate con todos los departamentos que hay en Nueva York, con todos los puentes que hay en Londres, con todos los museos que hay en Europa, con todo el hielo de Siberia y de los polos, con todos los ríos y los bosques del planeta, pero te quedaste solo, aquí en el planeta, solo de soledad absoluta. No sos nada, no tenés nada, porque tenés en tanto hay otros. Disfrutás de la vida en tanto hay otros. Y no se puede concebir la vida sin el otro. Y con el otro tenemos en general dos posibilidades. Una es de confrontación, de pelea, de lucha. Y otra es de cooperación, de fraternidad, de amistad. Y es por este otro camino por el que podemos crear una gran comunidad humana que habite el planeta por los siglos de los siglos. O de lo contrario, pereceremos porque efectivamente la humanidad está construyendo las condiciones ambientales para la extinción de la vida humana sobre el planeta. Como suicidas colectivos, estamos destruyendo el planeta en pos de un bien que es el dinero, que en definitiva no es nada, porque en definitiva no es otra cosa más que un instrumento que sirve para el mecanismo del intercambio, pero nada más. Pero fetichizado, como dice Discépolo, transformado en Dios, la panza es reina y el dinero es Dios. Esto lo dice Discépolo. ¿Cómo que el dinero es Dios? El dinero no es Dios. El dinero es un pequeño instrumento que sirve para poner en movimiento un mecanismo que es el mecanismo de intercambio virtuoso, donde yo te doy a vos lo que vos necesitas y vos me das a mí lo que yo necesito, y el dinero es el que facilita este intercambio y esta división del trabajo que tanto bienestar puede traer, pero que llevado a otro plano es un horror, porque el dinero no es un árbol, el dinero no es una gota de agua, el dinero no es una mariposa, el dinero no es una abeja, el dinero no es un hijo, el dinero es otra cosa, es un simple instrumento, y que en homenaje a ese instrumento se quemen bosques, se mate biodiversidad, se liquide la vida silvestre, se quede gente sin habitaciones, sin casas, sin luz, sin agua, etcétera, es el suicidio, es la manifestación de la tendencia al suicidio y a la muerte que existe en el ser humano. Bueno, hay que elegir el otro camino. El otro camino es el de la vida, el de la cooperación, el de la fraternidad y el de la solidaridad, y esperemos que algo podamos sembrar en torno a aportar un granito de maíz para esta gente que está viviendo este drama en el hoyo. Así es, y como vos señalabas, ¿no? Qué bueno que los jóvenes, ¿no?, caminen en nuestro país, caminen, porque es la manera también de empezar a amarlo de una manera distinta. Así es. Bueno, vamos a dejarle el turno, que ya se nos ha ido el tiempo de la radio, tenemos unos segundos, se lo vamos a dejar a España en el recuerdo con Paco Rodríguez, que viene con esa hermosa música española que tanto ha influenciado en cada uno de nosotros, porque ¿quién no tiene algo de sangre ibérica, ¿no? Y algo de sangre española? Casi todos los argentinos tenemos
algo que nos viene de Europa y fundamentalmente de Italia, de España, pero virtualmente de todos los países del mundo. Los dejamos con ellos y nosotros nos despedimos hasta el viernes. Aquí, hasta el viernes a las 5 de la tarde. Aquí, en Radio La Luna AM 1140, en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula.